Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de La Muda de Ethel Barja. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora Ethel Barja y de Alejandra Estrada y Katy Barra para los comentarios. Antes de darle la palabra a la autora y a las presentadoras, quiero leer sus semblanzas. En primer lugar, Katia Irina Ibarra. Estudió letras españolas en la UANL y es doctora en estudios humanísticos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. En el género del ensayo, publicado los libros Artificios del Fuego, UANL 2009, El tiempo nos escribe, un momento en el sistema de la crítica literaria latinoamericana, EN 2020. Como resultado de su estancia postdoctoral en la ENES de la UNAM, realizó una investigación que se materializó en el libro titulado El mar y sus exilios, antología de poetas hispano-mexicanas, Nómada, UNAM 2021. En 2014 fundó la editorial Editora Nómada, especializada en libros académicos y de divulgación en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, empresa que actualmente dirige. Alejandra Estrada Velázquez, Ciudad de México, 1976. Poeta, docente y correctora de estilo. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Estudió la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX y la maestría en Literatura Mexicana Contemporánea en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue becaria del programa Interfaz 2014 y del programa PECTA FOCAEN en su 20ª edición, 2018. Publicó la plaquette Vacía de Dioses en 2018 y el poemario Esta herida se llama Palabra en marzo de 2020. Ha publicado sus poemas en revistas como Casa del Tiempo, Voices of México, Tercera Vía y Círculo de Poesía, entre otras. Forma parte del Círculo de Estudios de la Poesía El Ojo de Faetón. Es organizadora del encuentro de poesía Esto no es un recital. Actualmente es profesora de español en secundaria y preparatoria y aquí en The Anglo-Mexican Foundation. Imparte clases en SCPELE y es profesora de ELE en diversos niveles. Y Ethel Barja Curutupa, Perú, 1988. PhD from University 2021. Escritora, traductora y profesora asistente del Departamento de Lenguas Modernas de Salisbury University, Estados Unidos. Entre sus publicaciones se encuentran Gravitaciones, 2013-2017, Insomnio Vocal, 2016, Travesía Invertebrada, 2019, Hope is Standing on a Nudist Beach, 2022, y Poesía e Insurrección, la Revolución Cubana en el Imaginario Latinoamericano, 2023. Su poesía aparece en Voces al Norte de la Cordillera, Antología de Voces Andinas en los Estados Unidos, 2016. Hostos Review, Los Bárbaros, Estados Unidos. Stadtpragen Magazine, Alba, Latinoamérica Lesson, Latinoamérica Nachrichten, Alemania, y Revista Lucerna, Perú. Recibió el Premio Cartografía Poética, Perú 2019, Oversound Chapbook Prize, Estados Unidos 2021, y Joukowsky Family Foundation Outstanding Dissertation Award, Estados Unidos 2021. Ha participado en el Festival Internacional de Poesía Latinale, Alemania 2018, y en Poesía en Abril, Estados Unidos 2023. Su obra ha sido traducida al francés, alemán, portugués e inglés. La Muda es su primera obra transmedial. Bienvenidos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí, también a las personas que nos siguen en las redes sociales, que siguen a la Librería Bonilla y que están viendo esta transmisión en vivo. Bueno, primero que nada quisiera comenzar obviamente agradeciendo de manera muy profunda a la Librería Bonilla, bueno, a Manuel, a André Ursúa también, que han ayudado a la gestión y a la organización de este evento, y también a José Luis Bonilla, Juan Luis Bonilla por abrir este espacio y dar esta oportunidad a este tipo de eventos. También quiero agradecer de manera muy especial a Alejandra Estrada, que desde el momento en que la invité, le comenté que estaba esta presentación del libro y le comenté un poco de Ethel, y bueno, ella se fue involucrando, ¿no?, en conocer a la autora, en leer su obra. Bueno, ella quedó encantada, ¿verdad? Pero más encantado yo por haber aceptado y estar aquí acompañándonos. Y
claramente también a quien festejamos hoy en día por su libro, bueno, que no es el primero de sus libros, pero sí es para nosotros un grato honor tenerla aquí con nosotros, que haya viajado aquí a México para presentar este libro y otras investigaciones que ella también realiza, pero aprovechar para presentar el libro y compartirnos su poesía. Muchas gracias, Ete, y bueno, eso por una parte. Yo estoy aquí más bien en calidad de editora de esta obra y en ese sentido pues me gustaría compartir unas palabras. Primero que nada, bueno, mencionar que la editora Nómada pues se había enfocado hasta el momento solamente en libros más bien de corte académico y de divulgación, pero de un conocimiento mucho más especializado, ¿no? Bueno, otro tipo de contenidos, tanto en el tema de educación, sociología, particularmente literatura, estudios literarios y un énfasis también en la crítica literaria latinoamericana, que bueno, pues es una cuestión muy personal, ¿no? Pero también otra cuestión personal que habíamos dejado en el tintero era la publicación y la divulgación de la poesía y de la literatura en general. Y bueno, en ese caso estuvimos pensando en una nueva colección, ¿no?, que se llama Cordero en la Caja, y esta colección pues está dirigida o está pensada para publicar y difundir obras pues con una alta calidad estética, también obras que se inserten en la actualidad, que interpelen a los lectores con una manera novedosa de abordar los temas. Bueno, esa es la idea, ¿no?, y la tentativa de esta nueva colección llamada Cordero en la Caja, no solamente de poesía, pero sí era algo importante comenzar con poesía y comenzar con una mujer poeta, eso era fundamental, ¿no? Entonces, pues lo vuelvo a decir, para reiterarnos, es un gran honor además contar con la voz de una poeta joven, latinoamericana, bueno, peruana, que hace muchas cosas, se dedica también a la academia, pero siempre mantiene la escritura como un aspecto fundamental, ¿no?, en su quehacer. Bueno, pues eso por una parte, ¿no? Entonces, con esto pues se abre en Editora Nómada pues una nueva vertiente, ¿no? Y la idea es pues continuar con este tipo de publicaciones y pues eso, ¿no?, aportar un poco, un granito de arena, ¿no?, a la divulgación de la literatura actual. Yo quería hablar un poco, quería comentar cuál fue mi impresión inicial de la poesía de Ethel, o sea, por qué ella, porque cuando surgió esta idea como una semilla, como un germen, como una inquietud, ¿no?, que como digo también es un interés personal, pensaba, bueno, ¿y cómo inaugurar esta nueva colección? ¿No? ¿Con quién? ¿Qué género? ¿Qué perfil? ¿Qué semblanza? O sea, ¿qué es lo que esperaba, ¿no? Entonces, yo quería contar una anécdota, a lo mejor es muy personal, y me falta mucha precisión, porque me acuerdo de haber visto un evento en Facebook en la pandemia, donde anunciaban la lectura de poetas. Me parece que todos eran peruanos, no estoy tan segura de eso, ni me acuerdo muy bien de quién lo habrá organizado, pero a lo mejor era unos peruanistas, me imagino, en Estados Unidos. Ahí me aclarará un poco el punto, pero bueno, el caso es que se anunció en Facebook ese evento y a mí me interesó y dije, bueno, voy a escuchar, a ver las lecturas, ¿no?, a ver qué voz suena interesante. Y de todos, para mí, cuando escuché a Ethel su lectura de poesía, me impactó mucho. O sea, fue una impresión que perduró en el tiempo, que se me quedó grabada en la memoria, y yo pensaba, bueno, sí, en algún momento, si he hecho andar esta nueva colección, me gustaría mucho contar con su poesía, ¿no? Bueno, quedó así. Yo creo que pasaron, ¿qué será? 2 años, tal vez, un año, más o menos 2 años de esa lectura, cuando digo, bueno, ya, ¿no?, hay que hacer algo con esta semillita, hay que echarla a germinar. Y entonces le escribo a Ethel, bueno, mantuvimos ahí un vínculo por otros libros y por otras cuestiones. Ella también me ayudó a presentar un libro de vanguardias,
ella desde Estados Unidos. Y entonces le propongo y le digo que sí, a grandes rasgos me gustaría publicar la obra. Es la primera obra de ficción que se publica en Editora Nómada, pero la idea es inaugurar, ¿no?, una nueva vertiente, una nueva colección. Bueno, ella aceptó, cosa que le agradezco mucho, vuelvo a decirlo. Aceptó y fue una experiencia pues muy grata, pues sí, yo creo que también va a ser de esas cosas memorables que se hacen en la vida, porque su poesía es retadora. Es retadora en muchos sentidos, como comentaban en su semblanza, es una obra intermedial, eso por una parte, y entonces cómo incorporar esa intermedialidad en una obra impresa o digital, ¿no?, publicada. Eso por una parte, pero bueno, hubo muchos detalles en el proceso que ahorita me gustaría comentar más a fondo, que sí, que implican toda una experiencia, ¿no?, a la hora de la edición. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahorita voy a decir cosas en particular, ¿no?, como que ahorita dije de manera muy general. Pero bueno, en las páginas de este poemario, y hablan un poco en un tono más del contenido y no de la experiencia de cómo llegó la idea, me gustaría comentarle, bueno, invitar al lector, ¿no?, a leer el libro, y pensando un poco en que van a encontrar un manejo del lenguaje pues muy depurado. Quien sea que se acerque a sus versos se va a dar cuenta que hay un especial cuidado, un especial conocimiento y abordaje, ¿no?, de la lengua. Como toda buena poesía debe de serlo, ¿no? Pero bueno, hay algunas que a lo mejor no llegan tanto a esto, y la poesía de Goethe sí lo logra. Lo que se va a encontrar son imágenes muy poderosas, son metáforas muy eficaces, desde el punto de vista, bueno, desde que la escuché por primera vez, les decía, para mí fue, ¿cómo decirlo?, como que sus versos, sus imágenes, sus metáforas tienen una plasticidad que uno puede recrear un poco en la mente, ¿no?, y eso es lo que se mantiene, lo que se conserva. En ese sentido me parece que son muy poderosas. Estas imágenes, desde mi punto de vista, ahorita, bueno, Alejandra a lo mejor les va a compartir otra visión, ¿no?, otra lectura, pero para mí describen situaciones, por una parte, sí, que vivencia la poeta o la voz lírica, instantes también de experiencias que a veces también son experiencias que pueden ir más allá de lo vivido, que pueden ser cosas imaginarias, que pueden ser elementos míticos también que ella retoma, intertextuales también, porque siempre está en diálogo con otras obras poéticas o con otros relatos incluso que van más allá de la poesía, ¿no?, que pueden venir de la filosofía, que pueden venir de muchos otros tipos de relatos, y los mitos, definitivamente, la historia, etc. Entonces reúne todo eso en estas imágenes, y para mí, bueno, es una experiencia del poeta que vive, que captura todas estas imágenes y las traduce en palabras. Para mí todo eso, desde la primera vez que lo escuché, lo que me quedó como muy grabado es una sensación de asombro. Yo creo que así lo definiría. Si hubiera una palabra que para mí describiera y englobara todos los poemas de este libro, al menos de Goethe, sería la palabra asombro, ¿no? Eso es lo que produce. Creo que, bueno, ella nos dirá ahorita, no sé si hay algo de eso o no, pero para mí hay mucho de este asombro, ¿no? Me parece que es uno de los efectos más sobresalientes. Y ese asombro reside justo ahí, en esa recreación de lo que la poeta intuye en su andar. Me parece que también hay un andar constante en toda su poesía. Quien lea la obra se va a encontrar que son varias series poéticas. Son varias series poéticas que obedecen a lo mejor a diferentes procesos creativos de la autora, y que sin embargo mantienen un hilo o mantienen una conexión. Y yo creo que esa conexión en gran parte está en ese andar,
y en esa búsqueda por generar ese asombro por parte para sí misma, pero también para el lector. Y bueno, yo lo que pensaría es que para disfrutar esto, para tener esta experiencia estética a raíz de sus versos, lo que tendría que hacer el lector, ¿no?, es dejarse llevar por estas imágenes, por estas palabras, por este andar, como un poco ir a la par de ella, de la mano, intuir. Yo creo que también sería otra palabra clave, otra idea central en su obra, será la intuición. Creo que la autora se mueve mucho por a través de esa intuición. Hay como una ansia de conocer, una ansia de poseer el mundo, de aprenderlo, pero todo es a través de la intuición. Entonces, a lo mejor también por eso toda la experimentación en el lenguaje que van a encontrar en el libro, se van a encontrar con versos quebrados, con versos en otro color, con versos dispuestos en cierta manera dentro de la página, de una manera como muy caligrámica, como vanguardista, pero yo creo que todo va en ese mismo sentido, ¿no?, de ir de la mano de esa intuición, de descubrir ese asombro y de ese, decía hace un momento, andar por el mundo aprendiéndolo y conociéndolo, y compartiendo eso con el lector. Bueno, yo creo que también el lector notará desde una primera vista, desde que abra el libro diversas páginas, que hay esta experimentación, como comentaba hace un rato, una experimentación que la autora realiza en los lenguajes que ella va creando. Así en plural lo digo porque son varios lenguajes, en efecto, no solamente está la palabra escrita o hablada, sino que también están ahí presentes las muestras de su propia obra plástica, porque ella, además de todo, es artista plástica, y entonces en las páginas de este libro se van a encontrar estas obras, estas pinturas, ¿sí?, varios fragmentos de sus pinturas, de sus obras, y estas entran en diálogo con la palabra para de manera conjunta lograr una propuesta poética novedosa, que eso es lo que a mí, bueno, yo más bien había escuchado su poesía y cuando me mandó el manuscrito y ver esta propuesta novedosa donde conjuga estos lenguajes, pues fue todavía más asombroso. Además de eso, que les decía, ¿no?, la obra plástica, los poemas o las construcciones verbales que ella realiza, además también hay juegos tipográficos que nos remiten nuevamente a esta capacidad visual de la letra impresa. Por ejemplo, les decía hace un rato, cambia los tonos de ciertas palabras, hace tachaduras de algunas palabras, algunos subrayados o fondos en negro, emplea negritas de cierta forma, ¿no? No solamente los títulos, como que también dentro de la composición poética, las divisiones de palabra que les comentaba ahorita también, que las divide, las fragmenta, y en general la disposición de los versos sobre las páginas, formando a veces ciertas figuras a manera de caligramas. Y bueno, pues todo esto, más bien por todo esto, su obra entra en diálogo con la tradición vanguardista. Y esta expresión, sí, cuando lo pensaba, pues sí, dije, bueno, suena un poco contradictorio, ¿no? Como tradición vanguardista, si la vanguardia se oponía, ¿no?, se convirtió en lo que había jurado combatir, que era la tradición. Entonces, sí, en un inicio, pues la vanguardia comienza como una ruptura de la tradición misma, pero con el paso de los años, ya 100 años, ¿no?, de haberse iniciado toda esta tentativa, ¿no?, de renovación artística radical, pues a la distancia de 100 años que han pasado, pues más bien esta contradicción como que se ha ido desvaneciendo, ¿no? Y sobre esto en particular, ayer leí un ensayo precisamente donde mencionan que la vanguardia se ha convertido en el canon de hoy, ¿no? O sea, ya es el canon.
yo un poco me acordaba de ese, no puedo decir el nombre del autor, ¿verdad? Porque es una obra que apenas va a salir, está en proceso, está en dictamen, no puedo decir el nombre, pero bueno, esa era la idea que el autor propone y me parece que viene mucho aquí a la lectura que estamos haciendo. Pues en La Muda, en efecto, me parece a mí que se incorpora a este canon, continúa esta tradición, en efecto, pero no, y eso es lo interesante y lo sobresaliente, es que no lo hace siguiendo una fórmula predeterminada, sino todo lo contrario, reinventándola incluso. Y vuelvo a la idea anterior, ¿no? Sobre todo siguiendo la intuición de una búsqueda constante por esta zona. Yo creo que esa sería la gran novedad, ¿no? Y la gran particularidad que podríamos decir de esta obra, de La Muda, vista en este conjunto canónico o esta tradición vanguardista que les comentaba hace un momento, ¿no? Y vuelvo a decirlo, lo hace también a partir de una intuición infatigable que tiene el autor. Bueno, pues en suma, vemos que en La Muda la poeta se inserta, sí, en este canon, siguiendo su particular ánimo, construyendo su propia voz única y aportando así a esta tradición. Les comentaba, lo logra al conjugar los diversos lenguajes en una propuesta intermedial que va de la palabra, de lo verbal, de esta experimentación lingüística, pero que también se traspasa a lo visual, que está en constante diálogo. Así, de esta manera, pienso yo que se arriesga a jugar, a estar siempre jugando. Yo creo que esa sería otra palabra clave dentro de este poemario. Y para el lector, yo creo que el lector participaría en este juego que la autora propone, ¿no? De estar completando los vacíos, los huecos, estar interpretando, logrando este puente de comunicación con sus versos, pero tendría que ser de esta manera, un poco juguetona, un poco intuitiva, un poco también buscando estos ecos con esta tradición. Otra cuestión importante, ¿no? Bueno, además de lo visual, que ya habíamos comentado, también está la intertextualidad, ¿no? La intertextualidad es inherente a cualquier obra literaria, ¿no? Podríamos decir de una manera así como contundente, pero ella lo hace también de una manera más evidente y más juguetona también, ¿no? Por ejemplo, en María Revolución, que en un momento lo comentarán un poco más, que es la última secuencia del libro. En esa secuencia en particular nos encontramos con que la autora hace esta intertextualidad más palpable al hacer notas a pie de página, donde sugiere, bueno, entabla diálogos evidentemente con los autores, a los que cita en las notas a pie, pero también un poco abriendo ese juego, esos dados al lector, pasándole la pelotita al lector, para que el mismo lector trate un poco de comprender cuál es ese diálogo que me está planteando la autora, porque a veces no es tan evidente, ¿no? O sea, bueno, lo deja así como un poco abierto, es un juego, ¿no?, que ella propone, y el lector puede un poco pues participar en la reconstrucción, diríamos, de este diálogo intertextual. Y en esas citas, bueno, cabe de todo, ¿no? Cabe poetas, autoras narrativas, ensayos de ideas, de todo tipo, de toda índole. Entonces eso creo que también hace que el poemario en general y esta parte en particular sean mucho más ricos. Bueno, pues a mí me gustaría dejar la palabra a Alejandra, pero no sé si Alejandra va a leer la contraportada de las palabras que escribió Julio Ortega. No lo tenía ¿No lo tienes pensado? Bueno, pero... para entonces leerlo yo. Bueno, sí lo puedo leer. No me traje los lentes, pero sí lo alcanzo a leer. Bueno, porque además de todo, Julio Ortega y Enrique Volte escribieron unas palabras en la contraportada, en la puerta de forros, para el libro de Ethel, ¿no? Lo cual también es un honor
¿no? que intelectuales y escritores tan encumbrados pues, participen de esta alegría de tener esta obra publicada. Dice Julio Ortega: la poesía de Ethel Barja ocurre en un espacio propicio del lenguaje, en tiempos de penuria, violencia y desafecto. Esta poeta se ha propuesto reconstruir la mutualidad del lugar gratuito, que compartimos como el privilegio de los reencuentros. Sus poemas son mapas del lugar que vendrá, un espacio sin comienzo ni final, del habla que nos cifra como el fuego salvador de la tribu, ABC de ese otro lenguaje que compartimos como la certidumbre salvada por el diálogo venidero. Con eso dejo algo. Pues muchísimas gracias, Katia, muchísimas gracias, Ethel, y muchísimas gracias a la Librería Bonilla, a todas las personas que nos acompañan. Yo me siento como quien mira por primera vez una escultura ante el libro de Ethel. Ha sido muy grato y me siento profundamente agradecida también por no solo la invitación, Katia, sino por la oportunidad de conocer la poesía. Lo decía hace un momento antes de la presentación, ha sido muy revelador leerla, ha sido una sacudida, porque pocas veces sucede la poesía como en el trabajo de Ethel Barja. Y bueno, a manera de inicio me voy a tomar la licencia de hacer una referencia un poco extraña, porque además yo llegué a la serie que voy a mencionar ahora mismo muy tarde, pero hace unos días justamente leía Mindhunter y en uno de los en el primer capítulo, de hecho, cuando el personaje protagonista está hablando con quien será su novia después, ella le increpa, ¿no? Le dice que cómo realiza su trabajo de psicología criminal, de todo esto, y ella le habla de la desviación de Durkheim, y que guardando las distancias con la referencia, dice que toda desviación es un cuestionamiento de la represión normalizada por el Estado. Si la sociedad tiene algo mal, la delincuencia, porque hablan de delincuentes, de asesinos, la delincuencia es una reacción a eso. Entonces a mí me hizo una explosión en el cerebro algo, y yo leyendo a Ethel pensaba que toda desviación del discurso es un cuestionamiento de la estructura normalizada por el canon literario. Si la sociedad, o si en la sociedad hay algo mal, el sentido y la forma del discurso serán una reacción a eso. Y justamente estamos ante un libro, ante una obra que consolida una voz que sí, claro que va por el gesto vanguardista, la forma vanguardista, pero bueno, a mí me lleva a pensar en lo que ya Hugo Friedrich en la estructura de la lírica moderna decía, ¿no? Voy a parafrasear al señor Friedrich muy mal seguramente, me disculpo desde acá, pero él hablaba de los atributos negativos que tiene la lírica moderna del siglo pasado, ¿no? Pero él hablaba ya de estos impulsos negativos. Él dice que son tensiones disonantes, les llama, estos rasgos, estas actitudes de ruptura, ir en contra de la escritura tradicional, de la escritura canónica, y él habla de recursos que utilizan los escritores, ¿no? Para transformar su discurso lírico en un discurso poético propositivo, ¿no? Distinto, bueno, que él califica con atributos negativos, pero no negativos por malos, sino porque están en contra de justamente la forma conocida de la poesía lírica, ¿no? Que sin duda llevan a la transformación de la poesía. Entonces voy a citar un poco a Friedrich. Dice: esa tensión disonante del poema moderno se manifiesta también en otros sentidos. Por ejemplo, ciertos rasgos de origen arcaico, místico y ocultista se dan en contraste con un agudo intelectualismo. Ciertas formas muy sencillas de expresión concurren con la complicación de lo expresado.
la rotundidad del lenguaje con la oscuridad del contenido, la precisión con la absurdidad, la futilidad de los motivos con el más arrebatado movimiento estilístico. En parte, se trata de tensiones formales que a menudo no pretenden ser otra cosa, pero también se las encuentra en el contenido, es decir, hay un arrebato tanto en la forma como en el contenido. Vamos, Friedrich dice que ese gesto de experimentación es un arrebato. De hecho, hay otra parte del texto en el que dice que son anomalías, y a mí me gusta muchísimo la palabra anomalía, porque justamente estamos ante un texto que no busca lo tradicional, busca ir a lo avieso, si se me permite el término. No de la forma negativa justo, sino en el sentido más amplio. Hay una sintaxis retorcida en la expresión más amplia de este término, si se me permite. Y bueno, para cerrar esta influencia que yo encuentro de las ideas de Friedrich al leer a Ethel, pues él habla de ciertos rasgos que tienen los textos modernos, ¿no?, del siglo XX, al principio del siglo. Él dice que el vocabulario en esta poesía pues adquiere significados insospechados, es decir, explota el significado, se vuelve algo inusitado, hay metáforas que se vuelven hipérboles per se. Hay palabras procedentes de especialidades más remotas, de las especialidades más remotas, ¿no? Es decir, hay terminología de otros ámbitos que no de la poesía, es decir, hay lenguaje que no es propiamente poético. La sintaxis se descompone o se simplifica, esto va a ser muy importante en lo que vamos a hablar sobre la poesía de Ethel. El lenguaje tiene movimiento autónomo, esto también, y se crean formas sonoras y curvas de intensidad. Claro, estas 5 características que Friedrich menciona a lo largo del primer capítulo de su libro Estructura de la lírica moderna, pues son algunos de los rasgos que yo me atrevo a bosquejar en la poética de Ethel Barja. Y me voy a adelantar porque cuando Katia decía que provoca en el lector asombro, sí, que es violento, sí, pero hay una evolución en el libro. El libro es arrasador, pero empieza con una violencia estática. Antes de ver este poema en el que Ethel habla del cine de Verna, si no lo digo mal, yo me imaginaba los primeros poemas como estos cuadros de stop motion en el que los personajes no tienen boca, no pueden hablar, están así como súper contenidos, porque están explotando por dentro, están queriendo decirlo todo, pero están así. Entonces sus cuerpos se descomponen y se convierten en figuras extrañas, pero que nos dejan ver claramente qué está pasando. Es decir, hay una ausencia sonora, pero hay una mudez violenta. Lo dije así, ¿no? Una violencia estática. Es como si aventaran la mancha de pintura, ¿no? Y si supiéramos la fuerza o el motivo que provocó ese impacto de la pintura en el lienzo, ¿no? Por ejemplo, cierro el paréntesis. ¿A qué voy con todo este preámbulo? Yo creo que el texto de Ethel Barja es síntoma de un momento social muy específico, es decir, es la anomalía discursiva, también usando la palabra anomalía en el sentido más amplio, una afortunada anomalía discursiva en el discurso poético particularmente, que revela justamente de manera sintomática lo que sucede en la sociedad, en la historia, en el tiempo. Es un libro que tiene varias aristas. Se puede leer como un libro de poesía del lenguaje, metapoesía. Se puede leer como poesía política, pero se puede leer también como un trabajo académico. Es un texto que tiene muchas caras. Y bueno,
Otra cosa que me parece muy importante decir es que enfrentarse a este libro, que es muy complejo, me llevó a pensar en lo que decía María Auxiliadora Álvarez, poeta venezolana. Hay una entrevista en la red en la que le preguntan qué significó el trabajo con su libro más famoso, Cuerpo. Y ella habla de la experiencia que vivió cuando pues, fue a un hospital público a atender a su hijo, a su hija. Y dice que se enfrentó a un mundo dantesco, ¿no? La experiencia del hospital público, pero eso no es lo que yo relaciono con Ethel, sino lo siguiente. La experiencia la marcó de tal forma que dice que ella fue una antes y después de ser madre. No por la maternidad misma, sino por el contexto social en el que fue madre. Y dice, yo antes escribía poemas líricos, poemas soñadores, poemas juveniles, poemas románticos, y después de eso se quebró mi mente, se rompió mi mente, palabras más, palabras menos. No se descompuso mi lenguaje, dijo, no se descompuso mi discurso, no se descompuso mi gramática. Se me rompió la realidad, se me rompió la cabeza, pues, ¿no? Entonces, como síntoma, yo lo veo así, como síntoma ella empieza a escribir estos poemas, sí, fragmentarios, poemas con trabajo tipográfico también, es decir, hay un trabajo gramatical, un trabajo sintáctico, que es síntoma de esa ruptura de mente. Pues el trabajo de Ethel Barja es justamente, me atrevo a decir, como alguien que ve a través de una mirilla, a través del ojo de la cerradura. Creo que el trabajo, el proceso creativo en este libro es de una ruptura que va más allá de la sintaxis, que va más allá de la gramática, que va más allá de la fonética. Creo que hay una ruptura de la mente, una ruptura de la realidad, justamente como María Auxiliadora refiere. Es decir, hay una recreación de la realidad, hay una necesidad de reoriginar la realidad, de reescribir la vida, el mundo, ¿no? Ahora, algo que me gustaría mucho señalar es que ya desde el título podemos encontrarnos con algo muy importante. El libro se llama La Muda. Sí hay una referencia a la persona que no habla, a la persona que está asonante, que tiene ausencia de palabra, pero también podemos verlo por el otro lado. La muda de quien cambia, ¿no? La transformación, la mudanza. Este libro es un libro de metamorfosis, es un libro en el que el verso evoluciona del poema 1 al último poema. En el primer texto vamos a encontrar verso, vamos a encontrar palabras definidas, y el final del libro es un discurso casi ininteligible, son palabras pegadas, palabras que visualmente pareciera que no se entienden, como garabatos, ¿no? Si lo alejamos un poco. Entonces, creo que podemos ir por ahí. La muda sí, porque es una poesía que se acerca al silencio, y es una poesía que cambia, que se transforma, que es una mudanza como tal, ¿no? Bueno, el libro tiene una dedicatoria que me voy a atrever a leer. Me escucho bien ahí, ¿verdad? Porque estoy muy lejos del micrófono. La dedicatoria le puede servir al lector o no. Gracias. Dice la dedicatoria: a las muertas y desaparecidas latinoamericanas, ágiles ausencias que espolean a los astros. Y vamos a encontrar que La Muda es un libro de esas mujeres que ya no hablan, de esas mujeres fragmentadas también, de esas mujeres dispersas, estáticas de alguna manera en la historia, pero que aquí tienen un movimiento, que aquí tienen un dinamismo. El libro se divide en 5 partes. Tiene la primera, que es Cráteres de Luz, que justamente trata esta violencia estática, ¿no? Acá lo tengo como mis apuntes, y creo que esta parte se sintetiza en un texto muy breve.
encontrar ahora mismo, que dice: un satélite cayó en el desierto, las enterradas sacuden sus brazos, cráteres de luz susurran toda la noche. El libro, todo el libro tiene esta relación con la violencia hacia las mujeres, con la búsqueda de cuerpos, pero no se estanca en un solo tema. El libro también es un libro que se preocupa por el lenguaje. Hay una preocupación constante por definir qué es la lengua, qué es un poema, qué es el poeta, cuál es la labor del poeta, aunque no así claramente lo dice, bueno, pues un poeta es, no, creo más bien que en ese dinamismo, en esa violencia estática, el poeta se sitúa como testigo y también como hacedor de memoria. Testimonia estos pasajes de violencia, pero también vive esos pasajes de violencia. Bueno, eso es en cuanto a la primera parte, Cráteres de Luz. Luego tenemos Adverba. Yo estaba fascinada y decía adverba, y pensaba en la palabra adverbio y pensaba en la composición, ¿no? Junto a la verba, junto a la palabra. Y claro, en esta parte se solidifica, se hace sólida esta preocupación por el lenguaje, por la palabra, por cómo se origina esa palabra. Por la obsesión, si se me permite decirlo así, del poeta por las palabras. Luego tenemos Soles Ágiles, que, híjole, esta parte es súper importante en lo que Katia ya refirió acerca del trabajo visual. Creo que aquí en esta parte de Soles Ágiles es muy clara la evolución del verso, ¿no? Empieza con poemas en verso, pero la segunda parte de Soles Ágiles tiene poemas que son una suerte de caligramas y que tienen estos ejercicios de tachadura, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. La tachadura me recordó a este borramiento de las mujeres, ¿no? A esta opacidad que existe en el discurso, no solo de las mujeres, también de las minorías, como esa palabra que no importa. Y al mismo tiempo también me recordó a este concepto de la palabra errante, tanto porque es la que camina, la que avanza, pero también la que yerra, ¿no? La que se equivoca. Y todo es parte del mismo discurso. De pronto también pensé en un palincesto, ¿no? Empieza en una suerte de caligrama, ¿no? Con ciertas palabras en negritas, otras con gris, se ven menos, ¿no? Palabras que se ven más, palabras que se ven menos. Es como un sujeto que se ve más o un sujeto que se ve menos. Y en la segunda parte de ese caligrama hay algunos signos iguales, algunas palabras iguales, pero hay unas que cambian de posición, unas que cambian o se omiten, ¿no? Entonces hay otras palabras que importan, otras que no importan. Y en ese sentido, y pensando que en esta poesía se hace también presente el cuerpo, ¿no? Esas palabras que son y que se encarnan, pues algunas desaparecen y otras aparecen y otras adquieren relevancia y otras no, otras se esconden y otras son visibles. Y creo que también ese trabajo visual refleja esto, ¿no? De las palabras que importan son sujetos que importan, o las palabras que no importan son sujetos que no importan, ¿no? Y este juego también de ver y no ver me ha parecido muy revelador, ¿no? Luego tenemos la muda, que es la parte del libro que le da nombre al texto completo. Y pues aquí hay un juego con la lingüística, un juego con la preocupación por el lenguaje, pero también está este paralelismo con quién es la muda, ¿no? Esa preocupación o esa búsqueda que tiene la poeta por saber de dónde surge la poesía, ¿no? Cómo surge. Hay una preocupación constante también en el libro y que creo que aquí se consolida por el no hablar o por el no decir. Y eso me recuerda que pues, el silencio es parte de la poesía, ¿no? Alguna vez en una clase, el doctor Ociel, en Poesía y Silencio, nos decía, bueno, es que la poesía es eso. El deseo de la poesía es llegar al silencio. Y bueno, estábamos, lo estoy diciendo completamente descontextualizado, pero
leer esta parte de la muda del libro de Ethel Barja me llevó a pensar en eso. O sea, la poesía está en donde no se dice nada, paradójicamente. Lo digo a manera de pregunta quizá, pero en esa búsqueda de no decir está dicho todo, ¿no? Hay una descomposición del lenguaje que me lleva y me sorprende un poco porque en la segunda nota de la contraportada dice gracias Ethel Barja, esta es la mejor serie que vi en mucho tiempo, tiempo mutado, tiempo altazoriano. Porque yo hacia el final del libro pensaba, claro, este libro es de una altazora, es una búsqueda en esa descomposición del lenguaje, en esa fragmentación de la sintaxis. Hay una necesidad de llegar al origen, hay una necesidad de definir qué es el tiempo, qué es el espacio, hay una problematización del ser en poemas meditativos, pero que son poemas metalingüísticos, que son poemas políticos y que son poemas históricos, porque este libro es el discurso de alguien que conoce perfectamente su historia, la historia de su lengua, y es un libro de autoconocimiento también, todo eso, ¿no? Es como un cubo Rubik, ¿no? Así, haciendo miles de figuras, ¿no? Y bueno, finalmente María Revolución, que es la parte que cierra el libro, es un broche contundente para la serie, ¿no? Evolutiva de este texto. Ya un poco Katia nos contó de qué va. Son textos que tienen referencias a libros de lingüística, a libros de semiótica, a libros de filosofía, tienen incrustadas referencias históricas. Hay un diálogo muy fuerte con Sor Juana Inés de la Cruz. Y eso es maravilloso porque pone a la poeta en una línea de tiempo, genera así un diálogo con la tradición, porque sin duda esta poeta, este libro sigue la tradición, pero de una manera de retruécano, reconfiguran todas esas referencias, los poemas reconfiguran toda esa tradición. Por eso, repito, este texto es de alguien que conoce profundamente su lengua, la historia de su lengua, su historia, su contexto. Y bueno, vamos a encontrar que los poemas son, aparte de este diálogo a la manera de Anne Carson, ¿no? Como en pequeños ensayos, tienen títulos muy largos, ¿no? Voy a leer uno al azar. Tiene títulos muy largos que ya podrían ser poemas mismos, que podrían ser aforismos quizá. Por ejemplo, la naturaleza en sí misma es solo la primera costumbre, así como la costumbre es una segunda naturaleza. Todo eso es el título y tiene una nota al pie que nos lleva a la referencia de donde se ha sacado la frase, el contenido. Y hay veces que incluso las notas al pie, si no son referencias, son comentarios y se convierten también en poemas. Entonces son en ese sentido poemas híbridos. Hay una hibridación muy fuerte, no nada más de registros discursivos entre lo lírico y lo académico, sino también hay una hibridación de formas discursivas, ¿no? Hay poemas que se conjuntan con ensayos, que se conjuntan con aforismo, que se conjuntan con pintura, ¿no? Hay un trabajo híbrido muy importante que hace del libro un collage, ¿no? Para ir redondeando, ¿no? El libro es una suerte de collage, híbrida no nada más en las formas, sino también en la presentación de la poesía. Es un libro que toca la política, que habla de la lengua, de la lingüística, se preocupa por la lengua. Hay un discurso histórico y hace un momento platicaba con Ethel y le hablaba de Marisela Guerrero, ¿no? Hacia el final del libro, en esta parte que es María Violenta, yo recordé mucho la manera en que en Kilimanjaro Marisela Guerrero se pone como una persona que va adelante y atrás en el tiempo y va haciendo referencias históricas que pueden ir desde el siglo pasado hasta este momento. Entonces va construyendo su propia visión de la historia, que no es lineal, sino espiral, pero no plana, sino con volumen, a una especie como de gusano.
Y eso hay una problematización del trabajo del poeta como historiador, quizás, si se me permite extrapolar, ¿no? No la función, pero sí el trabajo del poeta. Da cuenta el poeta, testimonia la poeta en este caso lo que pasa a su alrededor, lo que pasa no solo en su vida, sino en su contexto. Esta preocupación de por qué la poesía, por qué el poema, hay un texto que a mí me parece fundamental para el libro, quizá es la médula. No solo voy a leer el inicio. Cuando te pregunten qué es lo que quiere el poema, quizás suceda como en las películas de Bergman, y el monólogo se desgarre cuando pregunten quién habla dentro del parpadeo de pantalla, el sueño imposible de ser, ¿no? Creo que este libro es un libro de la imposibilidad de decir, si atendemos al título, y de la imposibilidad de ser, si atendemos a la búsqueda, justamente que va del asombro a la minuciosidad de la esencia de lo que somos, ¿no? Son poemas meditativos, son poemas de pensamiento, y son textos que nos llevan ya en una impresión más sensitiva. De pronto, cuando Katia decía que son poemas que nos hacen ver muy claramente imágenes, es como estar en medio. Cuando uno lee a Ethel Barja, está entre lo material y lo intangible. Y eso hacen sus poemas, unen eso que es imposible, la imposibilidad del ser, con la concreción material del entorno. Y pues bueno, reitero mi agradecimiento por esta invitación y por la oportunidad de adentrarme en estas letras, porque ha sido muy, muy grato y muy apabullante. Pues muchísimas gracias. Gracias. Estoy inmensamente conmovida, arrasada de sentimientos en este momento. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a Katia Ibarra, mi editora, por confiar en mi propuesta. También quiero agradecer a quienes participan de la vida material de mi libro, Julio Ortega, mi maestro, así como Enrique Volte, colega, académica y escritora también. Quiero agradecer a Juan Luis Bonilla por permitirme estar aquí en esta librería Bonilla tan hermosa. Les invito a todos a que vengan a ver las colecciones de libros que tienen aquí. Quiero agradecer especialmente a Manuel, a André y a todos ustedes aquí presentes. Gracias por darse tiempo en esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. Quiero agradecer a mi familia y decirles que para mí significa mucho estar aquí, presentar el libro aquí por el enorme respeto que tengo a la tradición y cultura mexicana. También por referencias culturales importantes para mi formación como creadora y como académica. Estoy muy movida por las lecturas de Katia y de Alejandra, por sus interpretaciones llenas de imaginación y de claridad. Para mí, creo, bueno, en principio, voy a hablar brevemente del proyecto y luego les voy a leer. Primero, claro, creo que han tocado puntos muy importantes para el proyecto en lo que tiene que ver con la experimentación, con el juego de lenguajes entre la poesía y la pintura. Yo no soy una experta en la pintura, propiamente no soy una artista plástica, me queda un poco grande la palabra, pero sí soy una persona profundamente curiosa. Y la poesía para mí es eso, una exploración. Y este libro, La Muda, se los entrego de esa manera, como una invitación a pensar
paisajes, a pensar diferentes modos de dialogar con la historia, pero también con los colectivos a los que pertenecemos. Me llamó mucho la atención las lecturas, de tratar de como darle ciertos esquemas que tienen que ver sí con la vanguardia o con el poema crítico del poema moderno, ¿no?, de Hugo Friedrich. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más podemos ofrecer como escritores de poesía en el siglo XXI? Lo que hay son condiciones sociales e históricas que no había en el pasado. Entonces, además de lo que con mucha precisión y creo que acertadamente han señalado mis compañeras aquí, lo que está en nuestro ambiente y respiramos es una profunda violencia hacia las mujeres el día de hoy. Y el tema de las desapariciones y las muertas, y una influencia para mí importante en mi proceso, fue la escucha del podcast Las Muertas de Juárez, y por eso también tiene importancia para mí presentar este libro aquí. Ante ese grado de violencia, irracionalidad e impotencia, creo que la poesía puede de alguna forma dialogar, o a mí me sirvió mucho para tratar de entender cómo las violencias se emprenden desde el lenguaje. Entonces, creo que esa sería la gran diferencia entre una experimentación pues, del lenguaje y los juegos, que se parecen mucho a la vanguardia o a la neovanguardia, porque para mí este libro está muy conflictuado con los horizontes utópicos, en el sentido de, pues ya no existe esa esperanza en el progreso o la esperanza de que las revoluciones nos van a resolver la vida. Lo que tenemos es la evidencia de una crisis, y lo que queda es cómo le vamos a responder a esta crisis. Como poeta no tengo una respuesta. Lo máximo que puedo decir es que existe una exploración por la escucha, por la multiplicidad, y creo que voy a como polemizar un poco con Alejandra, que más que el silencio, pienso que traté de pensar el silenciamiento y cómo podemos más bien abrir las orejas a los rumores, tratar de abrir los poros, tratar de comunicarnos, tratar de entender al otro, a la otra. Y voy a leerles, porque sé que va a depender de la experiencia. Siendo una crítica literaria es gracioso, pero siempre sé que no me puedo acercar y que la poesía tiene su propio lenguaje. Así que voy a dejar que la poesía hable. La muda. Cráteres de luz. Un enjambre se agita en la maleza, abraza las prendas que ondean, despierta el zapato al pie del ciruelo. Una pasajera más o menos. Se estremecen ahora las líneas imaginarias que la vieron cruzar. Queda en vilo el recibo de electricidad vencido, la olla prestada, la sed de siempre. Al mediodía, a cielo abierto, suspendida también la llamada y el plato vacío del animal que la espera detrás de la puerta. Solo el fruto maduro prosigue y cae, silencioso en su regazo. Adverba. Trazo un círculo perfecto de diámetro almendrado y ya no sé qué hacer con la sangre que no termino de limpiar. Cuando te pregunten
¿Qué es lo que quiere el poema? Quizás suceda como en las películas de Bergman y el monólogo se desgarre. Cuando pregunten quién habla, tendrá el parpadeo de pantalla, el sueño imposible de ser, no parecer, sino ser. Todos esos océanos que me atraviesan, dos o más en mí, los extravíos del yo en la embarcación de los signos, la lucha entre lo que eres con los demás y quién eres tú en el naufragio. Mastico las astillas para que digan cómo y por qué la materia circula dividida y aprieta los dientes. Una sensación de vértigo, el furor del agua, la madera cruje y todo está dicho. Deshacer cada fragmento y sacar oscuras conclusiones, como un solfeo a media tarde o el beso plural del hundimiento en la pantalla, ordenada salvajemente en escala de grises, o la inmersión en los encuadres delirantes de gestos sincronizados, y busco en la penumbra el lecho marino, donde enterrar mi deseo, donde esconder la suave melena de mi hambre. Soles ágiles. Hemos caído, pero no tenemos precipicio. Entonces, seguimos cavando. Pienso en las mías, otra vez, en su despedida, en nuestra orilla sin linaje, en el firmamento por hacerse más allá del desierto, cuando me llaman las montañas, vetas soberanas que conspiran. Ellos prometieron enmendar por la fuerza el espinazo deformado por la presencia intrusa. Colocaron las trampas mientras alguien dividía la cebolla en hemisferios impecables. Dijeron que se encargarían, y pronto habría sobre la mesa más que magros cortes en el aire. Un aullido abrió el tiempo por venir. Ayer escarbé con paciencia. No quiero encontrarte en el cascajo, tu risa en el aire con todos tus huesos intocados, sí. Cayeron luego de ti otras, como esos pájaros que caen en el invierno con los picos rotos y ya no alcanzan las hojas frescas de su trino. Carne sin nombre se consume, sus venas se vacían y el juego sigue. Se diluye el ánfora y gotea el ojo cálido del cielo. ¿Hacia dónde señala la vertical historia del árbol donde te ataron? ¿Hacia dónde apunta la metódica rigidez de lo inerte? ¿Quién me dirá lo que indica el oasis de tu cuerpo? Háblame, ven como antes, a despejar la noche como quien despeja el aire para mi vuelo. Le temo al exceso que me impone esta sed, pero insisto y lo palpo, como si lo perforara, casi ante la distinción de la presión atmosférica. Aquí y su más allá, ese segmento infinitesimal que me rebasa, implosiona, robusto e inclemente, pero no puedo dividir las aguas, no cambia mi piel, todo retorna, maxilares astillados, canales, canales, canales interoceánicos. Mi fibra persevera, aquí yo bajo tierra otra vez. Despierto en esta presencia continua, en la pista alegre y lisa, con los muñones en flor, crujo incisiva, inexorable, me recojo en un mosaico que se desenrosca y se vuelve a armar. Estas marcas son ciertas, acarícialas. En el fondo sabrás verme. Soy este pico de energía, inocente por rebelde,
rebelde por inocente, como en la unción, algo queda rezagado, pero insiste, se apelmaza y en una visión baldía resuma. En el rostro borroso de un día futuro hay reinterpretaciones y atajos posibles. Se calibra la inexactitud de la luz y los surcos vienen hondos para la hora de la muda que se estremece en lo nuevo. El trazo recién nacido es rumor, concurrencia y extensión. No la continuidad de eslabones, solo el calor de las piezas en el único momento en que la palabra es una ocasión para temblar. La muda. Aún quedan los pedazos palpitantes, intermedios, semisilenciosos, semilistos para el salto. No hay un orden inmutable. De la mudez a la sílaba no hay progresión o adelanto de la genética. A callarse se aprende, a callarse se obliga. La mudez no cae de facto y mientras la voz ondea, la muda cava más y teme que en su capa fibrosa y rebosante se acune otra mudez más terrible. Y hay quien quema sus labios y hay quien no sabrá nunca que la mudez es una ciudad perdida y el sudor en sus columnas. El poema quiere recostarse en tu cartílago, auscultar la asfixia, dar con el movimiento para la hora mortal, crear reportes, abrir la boca, el entendimiento, instigar el remesón de lecho en lecho, coquetear con la verdad, hasta la confesión de los antecedentes, la réplica, la desesperación, el hacinamiento, el balbuceo, el delirio, la desnudez de la muerte cotidiana, atravesar el dolor, darle un verbo, al menos humor negro o la extrema unción. El poema quiere y se agita, abraza su mundo conocido como el peluche de la infancia, metáfora, manifiesto neobarroco pop, da la vuelta. Y ahí siguen ennegrecidos y apilados. Tengo formas de acercarme, de las que no te voy a contar, solo del contrapunto de caminos y del aire que no deja de arrastrar peligro y enfermedad. Hay cosas que yo digo cuando estoy sola. Hay cosas que no dices cuando estás sola. Hay cosas que se esconden cuando estás sola. Hay cosas que escondes cuando estás sola. Hay cosas que vienen de lugares insospechados cuando estás sola. Y hay cosas que se van a lugares iridiscentes cuando estás sola. Hay cosas que temes cuando estás sola. Y hay quien teme lo que dices cuando estás sola, porque a solas bailan a temperaturas extraordinarias, porque retumban así despeinados y descalzos sobre la tierra los soles por dentro a todas luces cuando estás sola, porque hay dulce de limón en tu lengua sola, porque hay una forma irremediable de andar con el sol a solas, un extraño laberinto de rutas y aeroplanos que descienden de esa manera en que me miras cuando estás sola, con el estallido de gracia, los días dientes de león, lo que se separa y en el aire va en acrobacia con precisión y abraza, lo que va a solas para darle agudeza a tu soledad asolada de ahora. Huayno. Dícese de una danza que saca chispas en los Andes peruanos y de esos ritmos subterráneos aquí a borbotones. Y no es el ritmo atropellado de los días como escoltas de una manifiesta nada que redobla las esquinas extranjeras, no es la pequeña angustia que asfixias y peinas delicadamente sin contemplaciones. Why not?
atiza el polvo, suena al remontar de las aguas en descenso, al despertar de la roca madre y aún en este borde de montaña que me queda, en este lindero que riego lentamente y sin pretensiones, emerge el cruce intermitente aún intacto, resuena con el no llegar a ser el todavía, la muda. Y es del huayno del que quiero hablar, pero no de cualquier huayno. Ya sé que me vas a mirar como si me fuera a ser la purista, que no te creas que voy a condenar el espíritu del Wailash moderno. Tampoco se trata de apuntalar los significados exactos del folclore, de la equidistancia entre el deseo de la alta cultura y el de la cultura secas, que despereza su médula. Es más bien de ese guainito que se levanta de madrugada en la radio vieja de mi abuela que sintoniza amanecer campesino. Hubo un momento en el que el guayno solo fue esa danza en sus labios, ese rumor de una lengua ancestral y ajena, y el abrazo al animal que aguarda noble y despistado, y que ella toma en brazos para que le conceda una pieza. ¿Cuál es el núcleo de un movimiento que aguarda su destello? ¿Cuál es la vibración exacta del subsuelo cuando duda y no se recompone? Es marzo y cubro mi cuerpo como si esperara el hielo descender sobre las cosas, como si me trenzara estupidito mi pelo bien ceñido. María Revolución. Parágrafo 12. Título. Volver, asfixiar lo vicario, extinguir los remanentes y verse emerger en la estrella recién cortada, en la fuga que se niega al sosiego de la casa. Título anclado en verso de Lezama Lima, en Enigo Rumor. Solemnemente declaro la providencial república de mis letras, un paisaje populoso, menguante y su promesa. Cuerpo entero en ausencia. Me gusta desmembrar las cosas, acariciar el quebrado elemento, la rajadura inquieta. Y así el ojo permanece robusto tras el combate. Así me astillo felizmente frente al coro sordo. Su sincronía con las estrellas palidece frente al roce de las presencias microscópicas. Ante un cabo suelto, mirándote con deseo, tu inconcluso en pedazos celebra. No enterrarlo todo y abrazar de cuando en cuando los restos para ver si resplandece. Parágrafo 16. Neutra el alma, murmura Sor Juana mientras brilla lo posible en el diafragma. Despierta. ¿Y hasta qué punto se descansa la vista en lo opaco, mientras el álgido idea arterial en concierto despluma sed y arde en los manglares de mi extensa? Cuando rumor cuadrante centella en remolino, pliegue de la marea solar en las garras inflexivas del tiempo libre de mi aterra. Y este es el último. Mythological worlds have been built up only to be shattered again. Los mundos mitológicos han sido construidos para ser quebrados otra vez. Esto es de Franz Boas. Los mundos nuevos se hacen de fragmentos. La discordancia, tú sabes, la remoción de los restos. Y tu deseo entero asincopándote para calzar, para llegar. ¿Y a dónde? El lugar es el término de una idea realizada que interseca la materia, pero se mueve, se excede. ¿Y qué dirás del infortunio cuando me arranco un brazo y te prometo que ha de volver? No te sorprendas.
son solo cosas que se aprenden donde se mutila diariamente, donde nos piden cordura y criterio y nos empujan al vacío. Así nació y crece esta destreza de caer de pie en el lado opuesto y seguir andando. Es la suspicacia que asalta lo que hay mordiéndolo. Examen, tacto, rubor y daño, sí. Se hacen mundos del desencuentro y del intruso, pero surge el recelo, la antelación del crimen que atraviesa el terror y sabe ingresar en el fantasma de la culpa. En guardia siempre, como cuando se corta fino en cubos para sofrito perfecto, porque así empieza, se levanta el día, como cuando primero una pierna, la blusa sobre la superficie, a veces la orilla espera y los pulmones por unos minutos aún se hinchan y relajan. Tu razón, la realidad y el deseo se pierden en alta mar y traicionan. El cuerpo golpea las rocas en ausencia, en el decantado sonido de las aves, pero muy a tu pesar aún hay oxígeno a este lado de la frontera y a veces nuevos mundos entre goznes de lo ya visto, nuevos mundos con las manchas que no terminamos de limpiar, nuevos mundos y el aliento de lo que sobrevive a la mar rota. Le espera una nueva posición de guerra, una nueva versión de sí, una encarnación de su deseo naciente, más esquirlas, laderas siniestras y mitos que harán de la sutura el heroísmo necesario y no será suficiente. Haremos inventarios de cada huella. Escarbaremos y reconstruiremos para reconocer el esternón, su navegar insano y rebosante. Y cuando oscuras otra vez nos llamen al aquí engañoso, pesadilla de las aguas quietas, del espejo intacto, mudaremos. Muchas gracias. Aprovechando la ocasión que se encuentra aquí Ethel, Alejandra y Katia, si alguna persona del público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, por favor, el micrófono es disponible. Antes que nada quiero felicitar a la poeta por este trabajo, me parece un trabajo bastante interesante y también me llama mucho la atención esta manera de por un lado hacer la vista del mundo con el silencio y la hibridez. ¿Por qué esta cuestión de la hibridez está tan marcada en estos textos que se nos leyeron? Y le agradezco mucho por la lectura. Muchas gracias a usted por asistir. La pregunta tiene que ver con cómo yo concibo el quehacer de la escritura. Y creo que para mí hasta ahora la escritura ha sido una práctica que genera su propia necesidad. En el sentido de que una vez que yo empiezo a escribir y a crear, es el propio lenguaje el que va tomando sus propios rumbos. Creo que es en la práctica en la que van saliendo estas formas, estas piezas, estos relieves, y es algo muy similar a lo que yo he estado haciendo con la pintura. Trato de darme bastantes libertades cuando escribo, y esas libertades también tienen que ver con la edición. Aunque parezca contradictorio, darse libertades en función de trabajar el lenguaje una vez que uno lo ha escrito por primera vez, tiene que ver con darle un lugar y un peso a ese descubrimiento de esos primeros impulsos. Cuando el libro maduró, y es un trabajo de 6 años, me di cuenta que yo podía incorporar el trabajo con la pintura que había estado haciendo en los últimos 2 años.
Y esto fue porque la forma como yo abordo la pintura es de más o menos de forma análoga, porque como no soy pintora de formación, pues yo simplemente exploro con el color y las formas y no tengo ninguna grandísima ambición cuando empiezo a enfrentarme al lienzo. Y es eso lo que hago también con la palabra, que la palabra vaya atinando sus propios hallazgos, ¿no? Que vaya encontrándose y al final es el coro de muchas influencias, ¿no? Es todo lo que uno consume culturalmente, lo que uno escucha, lo que al final se decanta. Para mí es muy importante la hibridez también porque es ese no lugar que luego cobra un cuerpo, no es como una nueva criatura. Y creo que para las personas en general es muy saludable tener estas nuevas criaturas, porque estamos muy acostumbrados a ver el mundo de acuerdo a patrones establecidos y estándares, pero el mundo no es así. Entonces, esa sería más o menos mi respuesta. Gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Si no es así, entonces el nombre... perdón. Que si los comentaristas tienen preguntas hacia ella. Yo, gracias. Un poco pensando en lo que preguntaba Joel, yo había escrito por aquí algunas dudas, ¿no? Claro que es evidente el diálogo y las influencias que tienes en tu poesía, y pensaba en justamente esto, ¿no? ¿Cuál era tu relación con lo plástico, con la pintura? Ya ahora mismo lo has respondido, pero mientras te escuchaba, regresando un poco a esta entrevista de María Auxiliadora, también ella pinta, ¿no? También ella es artista plástica, y dice un poco que cuando escribe ve cosas y cuando pinta aparecen palabras, aparecen ideas, aparecen discursos, y bueno, un poco caprichosamente, pues yo quiero ir un poco más atrás y pensando en este atisbo que nos dejas ver acá, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir y a pintar? O sea, ¿cuál fue tu provocación, ¿no? Yo, bueno, he revisado no nada más la muda, sino un poco de lo que has escrito. No he leído propiamente, pero sí he visto que tienes una trayectoria sólida, un camino, varios libros que valdría la pena muchísimo ver, ¿no? Sentir. Eso por un lado, ¿no? ¿Cuáles son tus procesos? Me preguntaba mucho mientras te leía, porque a partir de, puede ser que haya una provocación primigenia, ¿no? Pero justamente esto de lo que acabas de decir, ¿no? Hay un montón de cosas de cultura que nos atraviesan, ¿no? No solo social, no solo política, un sinfín de cosas que estimulan. Pues, ¿cuáles son tus procesos? ¿Cuáles son las cosas que te provocan, que te orillan, que te llevan a este extremo de la poesía? Pues sí, eso. Gracias. Creo que tengo una cercanía a algo así como los rituales, que tienen que ver mucho con rituales seculares. Yo he sido siempre una persona algo inclinada hacia la religiosidad y lo espiritual. Ahora que no se me malentiende, pero yo cuando era niña yo quería ser monja, pero no solo monja, yo quería tener estigmas y revelaciones. Entonces, cuando yo era niña tenía esa casi seguridad de que Dios nos hablaba a través de las cosas y las criaturas que nos rodean. Yo crecí en un pueblo que se llama Huanchar, saludos a todos, que está en la región de Junín, en el centro de los Andes peruanos, y hay un monasterio muy antiguo de frailes franciscanos, y siempre ha habido una cercanía de la religión católica y bueno, de los franciscanos en el pueblo donde yo crecí, y esta cercanía a mí y esto sumado a
pues un pensamiento también mágico que existe en las zonas rurales del Perú. Y yo crecí así, ¿no? Creyendo que habían presencias, y aún creo, de cierta forma, ¿no? En la naturaleza y de este diálogo casi cósmico que existe entre nosotros y las criaturas vivientes. Entonces, cuando yo me fui secularizando, cuando tuve mi momento personal de la muerte de Dios, ¿no? Cuando uno cuestiona la institucionalidad religiosa y el catolicismo, etc., y uno, bueno, en mi caso, leer filosofía e ir a la universidad, estas cosas que me llevaron a la secularización de mi ritualidad, nunca me despegué de esta necesidad de hablar con algo más, ¿no? Con esta suerte de monólogo interior, pero que está destinado a una especie de boomerang, ¿no? Porque esas son las plegarias. Uno entiende este destinatario metafísico que es Dios. Y yo estaba en un momento como muy enojada porque tuve una pérdida en mi familia cuando era adolescente. Entonces yo tenía este diálogo conmigo misma y con Dios, que lo ponía yo en cuestionamiento, porque estaba muy enojada, pero estas no eran plegarias, eran algo así como protopoemas. Tenía este cuaderno donde escribía muchas cosas, mi carta de reclamaciones, ¿no? Entonces fue así, y creo que luego, con el pasar de los años, he cultivado mucho la soledad de una forma positiva. Me gozo mucho la soledad y son momentos de monólogo conmigo misma y con la realidad, ¿no? De alguna forma. Entonces es así, y para mí es una forma también de un lenguaje propio, irracional, con todas las licencias del mundo, y es algo que me gozo mucho. Entonces como que lo tengo incorporado, ¿sí? Ahora, claro, el tema de llegar a la escritura de una forma como hacer carrera de poeta es algo que llegó ya cuando tenía alrededor de 20 años, cuando yo decidí claramente que quería ser escritora y que quería formar un lenguaje mío y entrenarme en el sentido de practicar mucho la escritura, para que ese era mi entrenamiento para lograr este lenguaje. Y publiqué 2 cosas para mí prematuras, hasta Gravitaciones, que para mí es mi primer libro, el 2013, en que siento que obtengo mi voz, por fin. Y es un libro donde también hay un personaje que es como la fuerza de la Tierra, se llama Gea, ¿no? Y ahora pues María Revolución, este libro. Porque los proyectos dialogan de alguna manera también. Para las personas interesadas, yo les invito a mi página web, es etelbarja.com. Ustedes pueden descargar mis poemarios allí, están libres para el público. Bueno, no, porque ahora está a la venta, pero en unos años lo liberaré. Pero hay cosas allí de fotografía, poemas que no publico en los libros, están allí en mi página web. Gracias por la pregunta. Yo nada más un poquito, bueno, sí pregunta también. Me gusta mucho tu lectura de los poemas. Es que eso es otra manera de acercarse a su poesía. Totalmente. Una cosa es leer uno en silencio, yo como editora, ¿no? Leer y volver a leer y volver a leer, y nunca va a ser lo mismo que la puesta en escena, que la escenificación, ahora sí que del poema, y la lectura que le das. Y pensaba un poco en esto que decías ahorita de tu entrenamiento, de tus ejercicios en soledad, ¿no? Las plegarias, bueno, todo lo que yo creo que practicaste desde un inicio, y que de alguna manera, pienso yo, bueno, es un poco una pregunta también, ¿cómo llegaste a esta vertiente de entonación, ¿no? No me gusta la palabra declamación de poesía, se me hace muy decimonónico, ¿no? Pero esta entonación, darle cuerpo a las palabras con el sonido, que yo creo que es otro elemento, también cabe recalcar, ¿no? Que a veces se obvia, entre que se obvia, se silencia el hecho de que la palabra es sonido, primeramente, ¿no?
Y la poesía hay que apreciarla de esa manera. Se viene eso es lo que yo creo. Exactamente. Dicen el clavo, ¿no? Yo creo que lo que sigue es un audiolibro. Claro que se pierde toda la parte fonética. Cuando estabas leyendo tu poema, ay, justo es este, ¿no? Tras un círculo perfecto. Claro. Y yo decía, bueno, pero el público no lo está viendo. ¿Cómo está el poema, no? Porque lo está escuchando. Pero es que son los dos elementos. Es la parte visual, por una parte, la parte lingüística, y por otra la parte sonora. Y no solamente la parte sonora, sino la entonación, la escenificación que la misma autora le da al poema. Entonces, me gustaría que, a ver si también nos hablaras un poco de cómo llegaste a esta ¿cómo decirlo? Esta conciencia de cómo deben ser entonados tus poemas. Porque además, pues no todos, a cada uno le das una entonación diferente, muy particular, que tiene que ver con el sentido, y que yo creo que el sentido se complementa precisamente en la forma en cómo los entonas. Entonces, si pudieras comentarnos algo de eso, o de dónde surgió, cómo lo ejercitas, etc. Tengo varias ideas que salen de tu comentario. Primero, antes de que se me olvide, cuando estaba escribiendo Insomnio Vocal, que es un libro del 2016, descargable, yo les explicaba a las personas, porque claro, al principio cuando yo empezaba a escribir, cuando empezaba a escribir, yo a veces sufría, porque decía, yo pensaba que la poesía pues tenía que ser esta conexión, algo así, ¿no? Como una plegaria, como una cuestión espiritual con el lector. Y luego decía, pero es que estos poemas no los va a entender nadie, o son complejos o son difíciles. Pero luego, mientras escribía, me fui entendiendo de por qué yo escribía así. Y en realidad yo decía, pero las personas van a poder ver, ¿no? En su tele HD interior, van a poder ver de estas imágenes que yo decía, bueno, no soy pintora, me encanta la pintura, me gustaría pintar, pero yo puedo lograr algo que es mucho más interesante que un cuerpo 3D, ¿no? Porque la imaginación tiene una corporalidad que es masiva. Entonces, para mí era seguir esa línea, digamos, de tipo neobarroca en mi poesía con las imágenes, porque quería que el lector vea las escenas que yo trazaba. Luego, cuando trabajé con la traducción de Gravitaciones, esto fue en 2014, con Lisa James, ahí me di cuenta de quién era yo, ¿no? Porque yo le tenía que explicar a mi traductora cuáles eran las imágenes. Es que aquí hay una bicicleta y luego hay un diente. Y hay alguien que va y que le van a quitar el diente, pero también está la bicicleta. Y yo decía, esta está muy loca, ¿no? Yo pensaba, estoy loquísima, pero le tengo que tratar de explicar. Y bueno, el tema es que para mí, yo creo que siempre lo vi en paquete, pero hasta ahora que me doy cuenta cómo es que esto es un cuerpo conjunto, ¿no? Que es esta imagen que está en el poema, que tiene un peso, que depende del sonido, porque la poesía es música en sí misma. La poesía surge y hay una ficcionalización que hace Carpentier en Los Pasos Perdidos sobre el origen de la poesía, que es esta plegaria a un muerto, que para él en esa novela el personaje está viendo esto, ¿no? Que es un nativo que le está cantando al muerto o está haciendo unos sonidos, y él dice, este es el origen de la música, este es un poco también el origen de la poesía. Y para mí creo que la poesía y el sonido van de la mano, por eso leo mucho en voz alta. Y Katia, sabes que yo a veces decía, esta palabra, pero no esta palabra suena mejor. Entonces había como mucho trabajo con encontrar formas de llegada, de sorpresa también, de cortes, de rispidez, porque un poema es diferente al otro. Eso para mí es esencial, de transmitirlo a través de la palabra, porque para mí es importante que el lector esté sobre, como dicen, ¿no? On their toes, ¿no? Como
atento y no sabe qué va a venir y de pronto le lanzo una imagen diferente que contrasta y de pronto lo despierta y lee de nuevo todo en otro tono. Son efectos, me divierte mucho. Yo me divierto mucho, espero que se diviertan mucho ustedes también cuando lo lean. Con el audiolibro. En nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Ethel Barja, a Cari Ibarra y a Alejandra Estrada por esta presentación de La Muda. También aquí al público presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa, y también hay vasos de vino para hacer un pequeño brindis en ocasión de esta presentación. Muchas gracias. Te digo que no te había contado esa anécdota de que te había escuchado en una lectura. Pero me gustó que lo dijeras ahora. Y pensé en